Multiusos, Fontes do Sar e Complexo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa. Que tal, como están? Benvidos, hoxe acompáñanos aquí no programa Miki Estobar, dun xogador que chegou esta temporada ao Obradoiro e que, aínda que veu con un papel complicado, grazas ao seu esforzo, ao seu traballo e tamén a súa ilusión, foi quen de gañarse tanto a afeccionados como a xente do club. Con el imos falar a ver como está a vivir esta experiencia no Obradoiro. Miki, que tal? Bienvenido. Muchas gracias. Miki, este verano nos decían del club, nos comunicaban que llegaba un jugador, Miguel Ángel García, en principio. Luego pasaste a ser Miki García y te quedaste en Miki Estobar. Cuéntanos qué historia especial hay con ese apellido, Estobar, que tú quieres destacar, un apellido que es inglés, ¿no? Sí. Bueno, es el apellido de mi madre y, bueno, la persona que más quiero y luego es un apellido pues muy especial para nuestra familia porque mi abuelo estuvo en la primera expedición que se hizo al Everest y bueno, creo que esa lucha que tuvo pues se merecía un homenaje y bueno, quería llevar su apellido en mi primer año en ACB. O sea que tienes un abuelo que era famoso. Bueno, que era intrépido y que bueno, hizo una buena hazaña que es ascender a la montaña más alta y bueno, se merecía esos elogios. Bueno, pues un pequeño homenaje que tú le haces con ese nombre deportivo que quieres llevar. Vamos al tema baloncesto. Eres un chico que estuviste mucho en EVA, en LEP, la temporada pasada la pasabas en Mallorca, en Leboro, y de repente te surge la oportunidad de ir a un equipo ACB. Que no sé cómo te la tomas ni si te lo habías imaginado alguna vez. Pues la verdad es que no. Bueno, a mediados de verano me llamó Víctor y me dijo pues que habían pensado en mí para ocupar un puesto para ayudarles, pero bueno, no había nada hecho y tampoco le di mucha importancia. Luego, pues mucho más adelante sí que se dio el interés, la oferta y todo y bueno, la verdad es que ni me lo pensé. Creo que hay que vivir experiencias y esta lo era. Y aparte, bueno, todas las críticas y eso que habían hacia la ciudad eran impresionantes y bueno, del club también me habían hablado maravillas y dije, oye, para Santiago. Y una vez aquí te encuentras con este panorama, con esta categoría que es desconocida para ti. Supongo que los entrenamientos son diferentes, la forma de vivirlo es diferente, los viajes, el ambiente de los partidos, sobre todo aquí en el multiusos, que la afición se ha ganado esa fama de ser de las mejores. ¿Cómo asimilas todo eso tú? Bueno, me costó, la verdad es que al principio pues no me lo creía, todo muy nuevo, muchos medios de comunicación. Bueno, los entrenos pues yo como todos los entrenos me los tomo igual, pues tampoco me ha costado tanto, pero realmente sí que ha sido un cambio muy grande, pero la verdad es que todos mis compañeros y bueno, la gente aquí de seguidores y todo nos han ayudado y a mí me han ayudado mucho y bueno, ahora ya uno más. Tú viniste con ese papel, como decías, cuando te llama Víctor, que además a Víctor lo conocías porque había sido tu entrenador en Menorca, ¿no? Cuando te dicen ese papel, vienes sin experiencia en ACB, como quinto pívot, un poco para ayudar en los entrenamientos. ¿Cómo vives tu día a día sabiendo que ese es tu papel, que el domingo no vas a tener oportunidad o pocos minutos? Bueno, yo la verdad es que no pienso en eso. Yo entreno como si fuera a jugar 30 minutos, creo que tiene que ser así y creo que bueno, eso es bueno tanto para mí como para el resto de mis compañeros y bueno, luego llega el partido evidentemente pues no gozo de minutos,
pero bueno, era una de mis tareas y bueno, yo sufro tanto como los aficionados, incluso más, porque sé todo lo que trabajamos durante la semana. Y bueno, se hace duro, pero merece la pena. Merece la pena porque además las cosas nos están saliendo muy bien y yo creo que eso hay que valorarlo mucho. ¿Estás orgulloso de lo que estás haciendo o satisfecho con tu trabajo? Porque decía yo en la presentación que aunque no tengas esos minutos en pista como tienen tus compañeros por lo general, te has ganado a la afición, el cuerpo técnico siempre habla muy bien de ti, cualquier empleado del club. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien aquí? Sí, sí, la verdad es que estoy encantado. Yo voy, hago mi trabajo, lo mejor que puedo y bueno, yo creo que al final la gente aprecia eso. Yo creo que todo el mundo sabe que mi tarea no es fácil, pero bueno, ya te digo, me la tomo con muchísima ilusión y a día de hoy todavía la tengo. Y bueno, yo sé que ayudo a mis compañeros a que sean mejores y ellos me ayudan a mí. Entonces, estoy muy orgulloso de esto. Bueno, yo soy muy crítico conmigo mismo, entonces siempre pienso que puedo dar más, pero bueno, también hay que ser realista, es también mi primer año aquí y bueno, hace falta también un poco de adaptación a veces. Aunque lo tienes asumido, ese papel que tienes de estar para ayudar un poco en los entrenamientos, siendo sincero, echas de menos, supongo, jugar, ¿no? Salir a la pista y competir en un partido oficial. Sí, claro, es evidente. Yo creo que si no lo echara de menos y esto pues no sería un jugador profesional, vamos. Pero bueno, ya te digo, hace 2 años estaba en Le Plata, me pasado estuve en Le Boro y este año estoy en ACB. Creo que siempre he tenido paciencia y bueno, este es mi primer año, he tenido una buena oportunidad y yo ya te digo, entreno para ponerle las cosas complicadas a Moncho. Entonces bueno, yo sigo así y hasta de aquí a final de temporada seguiré igual. Cuando te vayas del Obradoiro, cuando ya no estés en este club, ¿qué crees que vas a recordar de la experiencia? ¿Con qué te vas a quedar? Con muchísimas alegrías. La verdad es que no hay malos, de momento no ha habido ningún mal momento y la verdad es que puedo decir que he estado en muchos sitios y la verdad es que esta ciudad y todo es de las que más me han impresionado. Por el ambiente un poco y por Sí, por cómo todo, la afición por todo, os quiere. porque es como una familia. Entonces, aún me acuerdo la primer partido de liga que vinieron mis padres. Mi madre siempre está muy preocupada por dónde vamos y todo eso. Y para que no se fuera preocupada ella es que tenía que ser un buen sitio. O sea que la verdad es que Santiago es una ciudad muy acogedora y la gente también. Entonces yo creo que eso hoy en día es muy importante. Otra cosa de lo que se preocupan mucho las madres es de si sus hijos están comiendo bien donde están. Contigo tu madre no tendrá esa preocupación porque sabemos ya aquí, es de dominio público, que la cocina se te da muy bien, que tú abres la nevera y haya lo que haya, pues te preparas un manjar, ¿no? Bueno, creo que también viene de familia eso. Y bueno, sí, la verdad es que llevo desde muchísimos años pues viviendo solo y como te he dicho, mi madre cocina muy bien y bueno, es algo que se me ha pegado. Me encanta cocinar y bueno, tengo la suerte de que soy capaz de con nada hacerte un buen plato. Bueno, cada uno nace con esto. Yo pues me ha salido eso y la verdad es que, bueno, encantado. Y además aquí que la materia prima es impresionante, pues disfruto más aún. Eso te iba a decir, en Galicia estarás contento porque tenemos fama de tener buena comida. Además creo que te gusta el pulpo, ¿no? Sí, yo no le hago ascos a nada. La verdad es que me gusta mucho comer, entonces aquí se come muy bien y la verdad es que el precio también es comparado por ejemplo con Mallorca, se nota mucho. Bueno, si te doy a elegir Santiago, Mallorca o Menorca, ¿qué elegirías? Yo creo que Menorca. Menorca. En Menorca estuve 2 años y yo creo que estoy, vamos, ahí... Lo que pasa, claro, Menorca para verano. Para verano tengo mis amigos ahí y la isla pues me
me da muchísima calma. Entonces, pero bueno, la verdad es que es una ciudad de invierno, aunque la gente se queje mucho de que llueve aquí, yo estoy encantadísimo aquí. Sí. Entonces, yo no estoy mal aquí en Santiago, la verdad. Bueno, llover llueve, ¿eh? Te ha tocado un invierno bastante Bueno, lluvioso. me han dicho que cada vez son más light los inviernos, Bueno, o sea este que... ha sido un poco malo, ¿eh? Bueno, pues mira, entonces yo no lo encuentro tan mal, o sea que imagínate. Al margen de lo que estábamos hablando, de la comida, de las ciudades, había una cosa que se me ha quedado atrás que quería preguntarte otra vez sobre el baloncesto. ¿Qué es lo que te da a ti el baloncesto que te gusta tanto? Pues la verdad es que no sabría responderte. Si algo soy una persona que cuando hago las cosas lo hago lo mejor que puedo. Y bueno, creo que me han enseñado a amar este deporte. Yo creo que también me ha dado muchas cosas, me ha dado muchísimos amigos en muchísimas ciudades y la verdad es que aún queda, pero bueno, el día que me retire no me veo sin el baloncesto. La verdad es que para mí es lo que me da la vida. Si no entrenara al 100% todos los días, no sé entrenar. Y bueno, ya te digo, tengo la suerte de poder dedicarme a algo que amo. Y creo que hoy en día es muy difícil. O sea que la verdad es que tengo mucha suerte. Bueno, cuando sea ese momento de retirarte del baloncesto, Aún queda, ¿eh? que aún queda, ya dices que no te verías sin baloncesto, así que no sé si elegirías seguir vinculado a este deporte de alguna forma o montar un restaurante, ya que eres tan cocinero, o una granja, que sé que también te gustan los animales, o no sé, o serías DJ, porque la música también vas con la música a todas partes, ¿no? Bueno, sí, son mis hobbies. La música, pues, hay un raro día que no esté escuchando música. Los animales, bueno, tengo mi mascota y eso, pero no tampoco tanto para cuidarlas. Y lo del restaurante sí que es una idea que tengo desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ahora mismo está el baloncesto y eso ya veremos. Pero bueno, sí que es una idea el abrir un pequeño restaurante. Tu mascota, que es un conejo, que se llama Tambor, y es muy conocido ya en Santiago, tanto como tú, porque siempre pones fotos por las redes sociales, hablas mucho de Tambor. Es raro que una persona tenga un conejo, aunque cada vez es más normal. Pero he averiguado que tuviste un erizo de mascota. ¿Eso cómo es? Eso fue porque hace muchísimos años, en Mallorca, salvamos un erizo y bueno, lo teníamos en casa cuidando. Y le expliqué, bueno, a una de mis mejores amigas, pues se lo expliqué, no sé qué. Y un día, pues por mi cumpleaños, pues me llegó a casa una caja de cartón con agujeros y era un erizo de cría. Y bueno, y tenía el erizo por ahí ahora en casa suelto. Tambor también tiene una historia parecida, ¿no? También lo salvaste de algo. Sí, tenía una amiga pues que tuvo bebés y fui a verlos y bueno, fue ponerme en la mano y me enamoré. Y los iba a regalar y si no encontraba, pues sacrificarlos y dije, me lo quedo. Y nada, y ahora pues mi compañero de aventuras. Inseparable eres Sí. de Tambor, ¿no? Bueno, también decías antes además que el baloncesto te da muchos amigos. Eres muy amigo de tus amigos, siempre tienes visitas. Allá donde vas a jugar siempre hay alguien que conoces, con quien puedes quedar un rato, ¿no? Sí, bueno, es lo que pasa, pues llevar tantos años fuera, haber compartido pues equipo con jugadores de muchos sitios. Y bueno, la verdad es que intento mantener el contacto. A veces no es fácil, bueno, pero bueno, la gente sabe que puede contar conmigo y aunque no hablemos cada día, pero sí, la verdad es que conozco bastante gente por toda España. Bueno, eso es porque eres buen amigo o buena persona, que a la gente se te pega. Hay una anécdota que no sé si se puede decir, porque hace poco tuvisteis unos días libres en el Obradoiro y como estamos hablando de tus amigos,
parece que eres bastante detallista o tienes bastantes ocurrencias, porque montaste una película de que te ibas a Brasil con Rafa y apareciste en casa de un amigo, que se quedó, supongo que, alucinando. Sí, bueno, si hubiéramos tenido más días igual me hubiera planteado de irme con Rafa a Brasil, pero como teníamos tan pocos, pues opté por irme a Mallorca 2 días a desconectar, a estar tranquilo y ver bueno, a mi familia, a mi hermano, a mi abuela, porque mis padres además no estaban, o sea que... y sí, y el sábado pues montamos Bueno, le dije, claro, no podía saber que me iba a Mallorca por si no se hubiera empreñado de que no fuera a verle. Y me inventé la historia de que me iba a Brasil, además desconecté el WhatsApp para que no viera que me conectaba. Bueno, fue una película. Envié a las 7 de la mañana una foto del aeropuerto de Brasil que encontré por Google. La verdad es que monté una historia, vamos. Y el sábado nos presentamos ahí en su casa y, vamos, se quedó de piedra. Me acuerdo todavía que me decía, ¿pero tú no estabas en Brasil? Yo sí, bueno, he vuelto. Bueno, pues un bonito detalle, una anécdota graciosa. Ya tenemos que terminar, pero quiero que me digas qué sitio te gusta más de Santiago. Tú que haces mucho turismo y que investigas la ciudad, ¿qué te gusta? Pues la verdad es que soy muy fan de Ponte Maceira. La verdad es que es un sitio que relaja muchísimo. Y bueno, el parque de Ibis, ¿De Belvis? de Belvis. La verdad es que a veces aprovecho y me voy a leer por ahí y eso. La verdad es que son rincones. Y bueno, la catedral, por supuesto, cada día que la veo me impacta. O sea, Que además has subido a los tejados, ¿no? sí, fue una de las primeras excursiones que hice cuando llegué aquí. Bueno, pues me alegro de que te guste tanto Santiago y ahora sí que esto ya es el final, solamente que me digas qué esperas del Obradoiro en lo que te queda aquí. ¿Qué querrías conseguir? Bueno, no sé, yo creo que el equipo tiene primero consolidar la salvación y yo creo que, bueno, como jugadores jóvenes que somos y eso, se puede mirar al playoff, pero bueno, creo que una de las cosas que hemos hecho muy bien esta temporada es mirar partido a partido y creo que hemos de seguir así. Entonces, igual podemos conseguir el sueño este de meternos en playoff, pero bueno, creo que eso ya viene bastante más adelante, quedan muchísimos partidos y muchísimos partidos muy difíciles, entonces ya veremos. Bueno, este domingo, por cierto, tuviste la oportunidad de salir un poquito a pista. Aunque sea un minuto, supongo que es un subidón para ti, ¿no? Pisar un poco la pista en un partido. Sí, bueno, a mí me hace muchísima ilusión. Aparte, al menos me quito un poco el mono de competir. Y sí, la verdad es que me hace mucha ilusión poder ayudar, porque a veces pues, ese sentimiento que tengo de impotencia, de no poder ayudar y eso, pues sí que me corre por dentro. Pero bueno, intento estar lo máximo concentrado todo el partido para por si Moncho en cualquier momento pues me necesita o se complican las cosas, pues estar ahí para ayudarle y no cometer errores y que el equipo pues no note el que esté yo en pista. Bueno, pues Miki, muchísimas gracias por venir. Eres el primer jugador del Obradoiro que viene por aquí esta temporada, así que te lo agradezco mucho. Gracias por invitarme. Que tengas mucha suerte en el Obradoiro y en donde vayas después de aquí. Gracias. Y con todas esas aficiones que tienes. Gracias. Muchas gracias. E nos deixámolo aquí por hoxe, mañá voltamos con máis deportes como sempre. Graciñas pola súa atención.